niño de 3 años no debería pedir licor. Pero en una casa del Líbano, una voz infantil comenzó a hablar como si llevara décadas viviendo, fumando y peleando. Y lo que vas a descubrir es por qué su familia sintió que no estaba escuchando a un niño, sino a alguien que ya había muerto. Empieza en un entorno donde las historias pasan de generación en generación y la vida cotidiana convive con lo espiritual. Nasij al-Danaf apenas tenía 3 años cuando su familia notó algo raro. No era solo que hablara temprano, era la manera. Su tono era firme, adulto, impaciente. Y lo más inquietante es que no describía juegos ni dibujos, describía hábitos de hombre grande, como si la infancia fuera un disfraz que le quedaba chico. La primera señal fue tan absurda que daba risa, hasta que dejó de darla. Nasij pedía arak, ese licor anisado que en muchas mesas es ritual de adultos, y también pedía cigarrillos como quien pide pan. No era un capricho, lo decía con naturalidad, como si extrañara algo. Sus padres lo corregían, intentaban distraerlo, pero entonces él soltó una frase que abrió una grieta. Yo era un guerrero, y la casa se quedó en silencio. Hay recuerdos que no deberían caber en una mente tan pequeña. Nasij no se limitaba a decir palabras sueltas. Hablaba de situaciones, de gente, de una vida con reglas distintas. Mencionaba a un amigo manco y mudo con una precisión incómoda, como si lo estuviera viendo. Lo describía sin ternura infantil, sino con la familiaridad cruda de alguien que compartió momentos duros. Y cada vez que los adultos intentaban cambiar de tema, él regresaba al mismo punto, como si siguiera un hilo que nadie más podía ver. Luego vino el detalle que convirtió la rareza en miedo. Nasij empezó a describir su propia muerte, o al menos eso decía. No hablaba de monstruos ni de pesadillas, sino de algo directo. Murió de un tiro en la cabeza. Lo decía sin llorar, sin dramatizar, como si contara una dirección. Y ahí surge una pregunta que su familia no podía evitar. ¿De dónde saca un niño esa imagen? ¿Y por qué la repite como si fuera un hecho vivido? El nombre que repetía terminó por empujar a los adultos a actuar. Asad Kadaje. Nasij lo decía con insistencia, como si fuera una pieza clave, como si su vida de ahora necesitara encontrarse con esa persona para acomodarse. Sus padres se miraban sin entender. No era un nombre habitual en su círculo inmediato. No era alguien que el niño hubiera conocido. Y sin embargo, Nasij hablaba de Asad como se habla de un viejo compañero, alguien que marcó una etapa. Cuando un niño insiste tanto, la familia empieza a buscar respuestas donde sea. Pero entonces ocurrió algo que cambió el tono de la historia. Los padres, intrigados y ya con una sensación de que esto se les iba de las manos, investigaron, preguntaron, rastrearon, conectaron nombres. Y el rastro los llevó a un hombre real, vivo, con una historia propia. Asad Kadaj existía y no era un personaje inventado para un juego infantil. Aquí, la tensión sube porque el caso deja de ser íntimo y se vuelve comprobable. Nasij no solo decía un nombre, decía detalles sobre ese antiguo amigo, sobre su vida, sobre cosas que supuestamente habrían ocurrido antes de que él naciera. Y el corazón de la familia empezó a latir con otra pregunta, más peligrosa. Si Asad confirma, aunque sea una parte, ¿qué hacemos con lo demás? Con el arak, con los cigarrillos, con el disparo en la cabeza.
El encuentro con Asad fue el punto de quiebre. Según se reportó, cuando Asad conoció a Nasij, se quedó pálido. No fue una sonrisa incómoda ni una cortesía educada. Fue una reacción física, como si le hubieran puesto frente a frente con algo que no quería recordar. Y ahí ocurre lo inquietante. Cada detalle que el pequeño daba sobre su antiguo amigo, Asad lo reconocía como cierto, como si Nasij estuviera leyendo una parte enterrada de su pasado. Hay un instante en estas historias donde todo se vuelve demasiado real. Nasij hablaba como veterano, como alguien que ya había tenido su cuota de violencia, de alcohol, de noches largas. Y cuando mencionaba al amigo manco y mudo, no lo hacía como un invento simpático. Lo decía con la gravedad de quien lo extraña. Asad, al escuchar esos datos, no discutía la posibilidad como un simple juego. La familia de Asad también reaccionó y la idea empezó a tomar forma en voz alta. Este niño podría ser la reencarnación de alguien que conocimos. La palabra reencarnación no llega sola, llega con consecuencias. Aceptar a Nasij como alguien que regresó implica abrir puertas emocionales y sociales. Sin embargo, según el relato del caso, Asad y los suyos terminaron aceptándolo, y no por romanticismo, sino por la acumulación de coincidencias que para ellos dejaron de ser coincidencias. Lo extraño es que la convicción no nació de una sola frase impactante, sino de una suma de detalles pequeños, cotidianos, difíciles de adivinar sin haber estado ahí. Y aún así, incluso cuando muchos se convencen, la historia no se cierra, se vuelve más compleja. Porque en el centro está Nasij, un niño viviendo una infancia mientras carga recuerdos que su entorno interpreta como de adulto. ¿Qué hace eso con su identidad, con su miedo, con su manera de mirar el mundo? Si realmente recordaba una muerte violenta, esa imagen podía estar grabada en su cuerpo, aunque no tuviera palabras para procesarla como un adulto. Y si no era real, entonces también hay algo serio. ¿Por qué un niño crea una vida tan pesada? Es aquí donde entran las explicaciones racionales, sin borrar el misterio. Un escéptico podría decir que Nasij escuchó conversaciones, que alguien le sugirió ideas, que el entorno reforzó sus frases hasta convertirlas en narrativa. Podría hablarse de memoria construida, de imaginación guiada, de adultos buscando sentido y encontrándolo donde duele menos. Pero entonces vuelve el golpe del caso. La reacción de Asad al verlo, el valor, el reconocimiento inmediato y esa lista de detalles que, según su testimonio, coincidían con hechos reales de su vida. Al final, lo que queda no es una sentencia, sino una escena suspendida en el aire. Un niño pidiendo arak con voz de hombre, hablando de un amigo manco y mudo, describiendo un disparo en la cabeza, y un adulto que lo mira como si estuviera viendo a un conocido perdido. Tal vez sea reencarnación, tal vez sea un laberinto de memoria, cultura y sugestión, pero la pregunta persiste porque nadie salió ileso de esa experiencia. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar? ¿Y cuál sería tu hipótesis?